Dios le bendiga a toda la iglesia en esta noche. Estamos una vez más a través de esta transmisión, llegando a todos sus hogares, para que a través de la palabra Dios pueda seguir cumpliendo su plan en todas nuestras vidas. Hoy es un día de entrenamiento, es la noche de la escuela de evangelismo, así que vamos a empezar este tiempo importante que Dios nos está dando. Voy a pedirle que ahí donde usted está, haga una pequeña oración junto conmigo. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias porque nos cuidas, Señor, en este tiempo de dificultad, porque vas guiándonos, Señor, con tu Espíritu Santo, aún en medio de las dificultades y las crisis. Estamos seguros, Señor, que con la bendición de Manuel, así como guiaste a tu pueblo, Señor, en medio del desierto, y proveíste, Señor, con el maná y las codornices, así también, Señor, provees a todos tus hijos que se han aferrado a tu palabra y a ese pacto grandioso de solo Cristo. Padre, en este tiempo llénanos con tu Espíritu Santo, que a través del entrenamiento, Señor, podamos restaurar toda nuestra vida, sanar, Señor, todo nuestro corazón y poder levantarnos como la cumbre espiritual para poder disfrutar, Señor, de la bendición de Hechos 1:8, donde tu palabra dice: y me seréis testigos hasta el fin del mundo. Te pedimos, Señor, que en este tiempo puedas bendecirnos con tu palabra, y en el nombre de Jesucristo oramos y te agradecemos. Amén y amén. Voy a pedirle que ahí donde usted está pueda alabar conmigo esta alabanza que dice: absolutamente imposible, absolutamente posible. Amén. Vamos a alabar al Señor para preparar nuestro corazón. Atravesando por muchas adversidades, el Evangelio llegó a mi vida para que hoy pueda salvar a esta tierra. Cristo vino y levantó a su iglesia, la iglesia de Cristo es la luz que brilla, la luz de Cristo. Dios desea que su palabra guíe nuestros pensamientos también. Con mis fuerzas no, con el poder de la oración.
la luz de Cristo. Dios desea que su palabra guíe nuestros pensamientos también. Dígalo conmigo. Con mis fuerzas no, con el poder de la oración, con mis planes no, solo con las visiones, marchando con Dios, cumpliremos nuestro reto de hacer las visiones y lograr lo imposible. Sí, Señor. Él nos ha llamado para hacer la obra que nadie puede hacer, ir al lugar donde nadie puede ir y ver lo que nadie puede ver. En este tiempo vamos a recibir la palabra que Dios ha preparado para nosotros con el tema el estado de salvación y la bendición de los creyentes. El libro se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 11. Vamos a invitar a nuestro pastor. Dios los bendiga, muy buenas noches con todos nuestros hermanos y remanentes que están siguiendo la palabra de Dios. Vamos a dar lectura hoy, nos toca, ¿verdad?, ofrecer el culto en la escuela de evangelismo para poder abrir nuestros ojos, ¿verdad?, al campo y cómo dar solución también al campo a través del evangelio. Romanos capítulo 8, del verso 1 hasta el 11, voy a dar lectura y dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Amén. Hoy nos toca ver una vez más a través de la escuela de evangelismo. Estamos ya avanzando, hemos hablado de la condición del ser humano, cómo el hombre, por la desobediencia de Adán y Eva, ellos fueron separados de Dios, y así el hombre comenzó a alejarse más y más y más, y de esa manera no pudo el hombre ya encontrar el camino. ¿Por qué? Porque su espíritu murió. Y por eso vemos que quedó atrapado en el pecado, quedó atrapado en la muerte, quedó atrapado en la huerfandad, la maldición y el desastre, y así Satanás
tomó sus pensamientos, sus corazones y también sus vidas. Por eso, todo eso conllevó a los problemas familiares, de hijos, financieros, todo tipo de problemas, ya sea en mi vida y en las cosas que de repente me rodean o tienen que ver conmigo. Todo se pudo ver que realmente no funciona, no trabaja. Por eso Dios tuvo que darnos una promesa. Dios no nos dejó en esa situación y nos abandonó. Muchos hasta hoy no están entendiendo y siempre dicen, ¿dónde está Dios? Si Dios existiera, no hubiera lo que estamos viendo, no pasara lo que está pasando, pero Dios hizo algo, mandó a Cristo. Por eso dice en Génesis capítulo 3, verso 15, antes de dictar sentencia al mundo del 16 al 19, Él nos da la respuesta a nuestro problema. Y dice, la simiente de la mujer va a destruir la cabeza de Satanás. ¿Qué está diciendo? Va a venir alguien de la mujer que va a destruir, a romper toda la autoridad y la obra de Satanás, la obra del diablo. Por eso vemos que Cristo vino a través de María Virgen, nació, creció y fue a la cruz. Y la gente dice, ¿por qué fue a la cruz? ¿Por qué tuvo que ser así la salvación? Porque no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Por eso ningún espíritu nos puede salvar a nosotros. Por eso Dios tuvo que mandar a Cristo en forma de hombre, porque tenía que redimir al hombre, al ser humano. Y por eso se vistió de carne, de sangre, de hueso, porque solamente un cuerpo puede derramar sangre. Y en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre, ¿verdad? Y al derramar toda su sangre, antes de morir, Él dijo, consumado es. Por eso, en esa palabra, Cristo terminó toda la obra, todo el trabajo que Dios lo había mandado a hacer. Por eso, Cristo como profeta, rey y sacerdote, Él terminó todo. Por eso, a partir de ahora, nosotros tenemos que ir entendiendo qué fue lo que Cristo resolvió. Cristo no vino a resolver solamente mi pecado, sino vino a terminar con la raíz. ¿Cuál fue eso? El pecado original, que se llama así teológicamente, pero la Biblia lo pone como la muerte espiritual. Lo que habla en Génesis 2:17, ciertamente morirán si salen de mi palabra. Y el hombre cayó muerto, y a eso le llamamos la separación del hombre con Dios, la muerte espiritual, y por eso ahora el hombre ha quedado sin Dios, y como no lo sabe, trata, lucha y siempre se esfuerza por querer resolver solamente su pecado, porque no entiende la parte espiritual. Por eso hacen tantas cosas, cargan cruces, prenden velas, compran riegos, hacen tantas cosas, van al adivino, van al hechicero, prueban todo en búsqueda del camino para regresar a la bendición, porque Dios es la bendición. Muchos dicen, estoy con Dios, estoy sin Dios, pues está bien. No se trata de eso. Si entendieras, haberte quedado sin Dios significa te quedaste sin bendición, te quedaste sin vida, te quedaste sin triunfo, te quedaste sin nada. Haber perdido a Dios significa lo perdiste todo. La felicidad, la paz, el gozo está en Dios. Por eso Dios, cuando puso a los primeros humanos en el Edén, le dio todo. ¿Qué es eso? Dios. Dios es todo para ellos. Adán no necesitaba nada porque tenía a Dios. Y por eso nosotros ahora tenemos que entender, en este camino, tenemos que entender, las personas ahora que no entienden este problema espiritual y no entienden que Dios mandó a Cristo para resolver el problema espiritual, de la muerte espiritual, del pecado espiritual, que se llama pecado original, entonces, como no entienden eso, siguen usando su esfuerzo. Por eso ahora ustedes tienen que entender, hoy voy a avanzar un poquito más y voy a hablar de el estado de la salvación, y la bendición de los creyentes. Bien importante que hoy ustedes entiendan esto. Estoy usando Romanos capítulo 8, del 1 al 11, como nuestra base para poder entender esto.
Ahora mismo, ¿qué es lo que ustedes tienen que entender? Hay una característica de los hombres y las mujeres de Dios. ¿Cuál será esa característica? Cada vez que ofrecen el culto, ya sea el domingo, ya sea el miércoles en los remanentes o a través de esta escuela de evangelismo, cada vez que están frente a la palabra, ellos realmente comienzan ¿a qué? Comienzan a tener vida. Por eso la característica de las personas que entienden realmente su vida de fe y entienden por qué Cristo, ellos al estar frente a la palabra, realmente tienen vida. Por eso, cada vez que ofrecen el culto, ellos son felices. El hombre de Dios es así. Si ustedes escuchan la palabra de Dios y en vez de recibir fuerza, en vez de fortalecerse, pierden fuerza, algo está mal. Porque el hombre de Dios, cada vez que escucha la palabra de Dios, tiene fortaleza, se fortalece y dentro de la palabra de Dios, a través del culto, recibe sanidad. Por eso, cuando nosotros empezamos a conocer las verdades espirituales, comenzamos a entender que Dios mismo realmente comienza a transmitir su palabra. El Salmo 103:20 dice, Dios manda su palabra y esa palabra los ángeles la cumplen, la ejecutan. Por eso al estar frente a la palabra de Dios es realmente una bendición grande, es algo que realmente nos hace feliz, es algo que nos fortalece. Por eso, cuando vamos al campo entendiendo eso y aferrándonos al Evangelio, no hacemos nada nosotros. ¿Por qué? Porque al fortalecerme, al tener mi vida de fe correcta, al tener vida, al estar frente a la palabra, Dios mismo me transmite la palabra, lo transmite a través de mí. ¿Por qué? Porque es Dios quien hace toda la obra. Por eso los bendigo de verdad para que entiendan que Dios mismo está obrando ahora mismo en nuestras vidas. Ahí donde están en sus hogares, ahí donde están ahora mismo, Dios está obrando en todos sus campos, obrando en sus familias y obrando en sus propias vidas. Sé que están de repente un poco fatigados físicamente por estar quizás en esta cuarentena, ¿verdad? No pueden salir, no pueden desplazarse, eso trae fatiga, pero hoy ustedes puedan fortalecerse espiritualmente al escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que he podido yo notar? Cuando voy al campo, veo que es un grande problema cuando las personas comienzan a estudiar la teología sin conocer a Cristo. Es un problema muy grave. Por eso cada vez que yo encuentro a las personas estudiando teología, estudiando, ¿verdad?, muchas cosas y no conocen a Cristo, eso realmente es un problema muy grave, muy grande. Y también veo muchas personas que están yendo a la iglesia, asisten a la iglesia, pero tampoco están conociendo el Evangelio. Eso también es algo muy grave, porque las personas creen que haciendo un trabajo en la iglesia u ofrendando, piensan que eso es la vida de fe, pero no es así. Si yo voy a la iglesia sin conocer el Evangelio, estudio teología sin conocer a Cristo, entonces ¿qué va a pasar? Eso va a ser algo muy grave. Yo conocí a una persona, y no solamente una, tengo muchas personas en la iglesia que ahora están haciendo ministerio conmigo, que los he encontrado en el campo, después de ir a la iglesia, después de estudiar mucho. Ellos me han dicho estas palabras: pastor, yo oigo voces. Y cuando yo he oído eso, cuando recién comencé a predicar el Evangelio en el campo, yo les decía, lo que tú tienes es un problema espiritual. Y cuando yo les quería hablar de Cristo y estos puntos básicos, yo veía que se incomodaban, se molestaban y no querían escucharme. Por esa razón los dejaba un tiempito así, vuelta otra vez cuando los encontraba. Les preguntaba, ¿sigues oyendo esas voces? Sí. Y yo le decía, lo que tú tienes es un problema espiritual. Si tú me permites explicarte el Evangelio. Pero yo tengo 10 años en la iglesia. Sí, pero si no conoces a Cristo, entonces no vas a poder resolver tus problemas espirituales. La vida de fe no es asistir a la iglesia, es realmente conocer a Cristo y terminar con todos los problemas espirituales de nuestra vida. Si no conocemos eso, eso va a ser un grande problema. Y así he encontrado a mucha gente que oían voces, que miraban bultos.
incluso que estaban tomados por enfermedades que ni ellos mismos sabían realmente cómo escapar de eso. Iban a los doctores, iban a cuánto lugar, pero cuando yo les comenzaba a explicar el Evangelio desde el origen, desde Génesis 1, 26, 27 y hasta Juan 19, 30, ellos eran liberados. Totalmente sus problemas espirituales se resolvían. ¿Por qué? Porque cada vez que yo encontraba a alguien, ya con la experiencia del campo, solo le preguntaba esto. No me importaba si iba a la iglesia muchos años. ¿Conoces a Cristo? Y ellos, ¿verdad? Cuando yo le preguntaba, ¿sabes quién es Cristo? No sabían qué responderme. Por eso yo les explicaba una vez más quién era Cristo y por qué Cristo. Y de esa manera ellos comenzaban a recibir muchas respuestas en su vida. Por eso ahora estas personas que han recibido la evidencia a través del mensaje de salvación, a través de este camino de salvación que Dios nos ha dado para poder regresar a Dios, esas personas no solamente se han sanado ellos, sino que se han salvado todas sus familias. Y ahora me están ayudando en el ministerio y realmente yo estoy feliz realmente de que las personas hoy que están conmigo están disfrutando realmente este camino de la salvación, porque esto es lo primero que tiene que disfrutar. Una vida de fe sin conocer el camino de salvación, la bendición de la salvación, es un camino o una vida arruinada. Pero las personas que conocen el camino de la salvación, sus vidas no se pueden arruinar jamás, jamás pueden fracasar. Por eso es tan importante que nosotros podamos realmente entender esta vida de fe, comprender cómo voy a vivir a partir de ahora. Yo que conocí a Cristo, no puedo vivir una vida de fracaso en fracaso en fracaso, porque sería una vida muy triste. Lázaro tenía una vida, ¿verdad?, muy triste, pero Lázaro tenía la salvación. Pero aunque tenía la salvación, Lázaro no podía disfrutar realmente de la salvación, de las bendiciones que tienen los creyentes, la bendición que hay dentro de la salvación. Por eso vivió una vida pobre, una vida realmente indignante, y hay muchas personas así ahora en el mundo que están viviendo vidas indignantes, golpeados de aquí, golpeados de allá. ¿Por qué? Porque no están entendiendo realmente las bendiciones que uno recibe cuando se encuentra con Cristo. Por eso, no tienen ni siquiera títulos de oración. ¿Por qué? Porque no entienden, están orando por cosas incorrectas, por cosas carnales que no tienen nada que ver. El que entiende la salvación puede orar correctamente. Por eso ustedes hoy que me están oyendo, tienen que realmente hoy tomar la palabra muy bien. ¿Cuál es el estado de la salvación? ¿Cuál será el estado de la salvación? El estado de salvación tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver ¿qué hizo Dios por mí? Yo que estaba en condenación, Dios me mandó a Cristo para salir de la condenación. Por eso, el estado de salvación es salir de la condenación y ser liberado. Ser liberado. Por eso hoy ustedes tienen que entender la salvación. ¿Qué es la salvación? Es salir de toda condenación y ser liberado, entrar dentro de la liberación. En Romanos capítulo 8, verso 2, Pablo, ¿qué fue lo que él confesó? Él dijo, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso ustedes tienen que entender, si alguien todavía está creyendo que ha aceptado a Cristo, pero Cristo todavía no ha podido solucionar sus problemas y Cristo no ha sido suficiente para él, hoy tiene que entender una vez más que los que están en Cristo Jesús, ya la ley del pecado y de la muerte ha sido resuelto. Por eso, en el verso 1 de Romanos capítulo 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso ustedes tienen que hoy realmente entender el estado en lo que ustedes están ahora, que han sido salvados por Cristo.
Ustedes no se han encontrado con una religión, se han encontrado con la respuesta que Dios realmente nos dio a nosotros. En Romanos capítulo 7, del verso 20 al 25, podemos ver el corazón de Pablo. Pablo quería vivir una vida agradable a Dios. Él quería realmente vivir una vida que haga la voluntad de Dios. Pero sin embargo, Pablo, ¿qué fue lo que él experimentó? Él experimentó una grande batalla espiritual en sí mismo. Por eso él dice en el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fue lo que Pablo fue lo que él expresó. Él entendió la batalla espiritual que uno realmente tiene en sí mismo. Hay una lucha, hay una batalla que nosotros tenemos que entender hoy. Por eso en el verso 25 él dice, gracias le doy a Cristo Jesús. Por eso ustedes tienen que entender hoy. Tenemos que estar agradecidos a Jesucristo, Señor nuestro, que solamente a través de Cristo nosotros no tenemos condenación. Por eso que él habla en el capítulo 8 esto. Podemos tener batallas descomunales, podremos tener cuantas cosas que el enemigo quiera traer, la mentira, el engaño. Pero ustedes tienen que entender, los que están en el estado de la salvación, no importa cuántos conflictos tengas, la ley del pecado y de la muerte ha sido vencida por la ley del espíritu de vida. Por eso no tienen ustedes que estar ya derrumbados, ni vivir una vida arruinada, porque si entiendes esto, ni tú mismo te puedes arruinar, ni siquiera el diablo te puede arruinar. ¿Por qué digo eso? Porque Pablo entendió la salvación. En el verso 33 del capítulo 8, él dice de esta manera, y se los voy a leer para que ustedes puedan entender, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Los salvos tienen que entender, aunque tú eres débil, aunque no tienes fuerza y Satanás viene a hacer esa lucha espiritual en sí mismo. Puede haber noches que no puedas dormir porque tienes luchas descomunales, pero tienes que entender hoy, Cristo dice, yo lo he terminado todo. Es más, y yo estoy orando por ti todos los días. Él intercede por ti. Esto solamente es para aquellos que tienen la salvación. Por eso tienen que entender hoy, y Pablo está agradecido. Por eso yo los bendigo para que ustedes puedan estar en esta confesión de Pablo. Gracias doy ¿a quién? A Dios y a Jesucristo nuestro Señor, por esta salvación tan grande que yo no podía hacer. Por eso, ¿qué fue lo que resolví yo cuando me encontré con Cristo? ¿En qué estado me encuentro ahora? Todos los problemas de mi pasado han sido ¿qué? Resueltos. ¿Y qué problema del pasado tengo yo? Tengo el problema del pecado original. Por eso Efesios 2.1 habla de esto. Todos los problemas de mi pasado han sido resueltos. Por eso ustedes tienen que entender hoy, Cristo vino y resolvió lo más grave de tu vida. Cuando quedaste por el pecado original separado de Dios, cuando Cristo dijo, consumado es, hecho está, ¿qué estaba diciendo? Padre, cumplido. Ahora nosotros lo único que nos queda es aferrarnos a esa cruz, a ese Cristo que vino para redimirnos. Muchos dicen, si Cristo murió por todo el mundo, ¿por qué todavía la gente sigue yendo al infierno? Es verdad, Cristo murió por todo el mundo, pero ¿a quiénes le sirve? A los que se aferran a Cristo, a los que se toman de Cristo. Para ellos les sirve Cristo, pero aunque Cristo murió por todo el mundo y tú dices, no me interesa Cristo, me da igual con Cristo o sin Cristo, yo puedo hacerlo todas las cosas bien. Entonces, si tú no quieres a Cristo, Dios tampoco te va a obligar. Dios no va a llevar a nadie secuestrado al cielo. Eso tienen que ustedes grabárselo. Dios nos ha dado a Cristo para que todo que en Él crea no se pierda. Por eso todos los problemas de mi pasado han sido resueltos.
El pecado original que trajo muerte a mi vida ha sido resuelto. Todos los problemas de mi presente. ¿Qué es eso? Mi presente, mi hoy. El haber estado, Efesios 2:2 dice que nosotros ahora estamos caídos totalmente y atrapados en la corriente de este mundo y también en la potestad del aire. Por eso que ustedes tienen que entender, esto es una ley también. Nadie puede escapar. Por eso están en la ley, esta ley, en la corriente de este mundo. Están atrapados en la potestad del aire, atrapados en Satanás. Aquí habla de Satanás. Por eso tienen que entender ustedes, Cristo vino y destruyó ¿qué? También esto. Los problemas de mi presente, los pecados de mi presente, lo que yo cometí, lo que yo hice en Cristo, también fueron resueltos. Por eso mi pecado original, resuelto. Mi pecado personal, resuelto. Por eso tienen que entender hoy muy bien la salvación. Y también ha resuelto mi futuro. Efesios 2:6 habla de qué? Habla de mi futuro. Dios nos ha puesto ahora mismo frente al trono de su gracia. Por eso dice Efesios 2:6 que estamos sentados con Cristo Jesús ahora mismo, ¿dónde? En los lugares celestiales. Dios nos ha puesto en el trono de su gracia. Todos aquellos que han recibido a Cristo, todos aquellos que han recibido a Cristo, todos aquellos nunca serán arruinados. ¿Por qué? Porque a través de Cristo han tenido una salvación tan grande. ¿Qué es la salvación? Haber sido liberado de la condenación, haber sido liberado de mi problema del pasado, presente y futuro. Por eso es tan importante entender a alguien que sabe su estado de salvación. ¿Cómo es que yo ahora ya no puedo estar en esta condenación? ¿Cómo puedo yo liberarme? Solamente a través ¿de quién? De Cristo. Porque Dios no nos ha dado a nadie más que Cristo. Por eso siempre les digo, ¿por qué no María? ¿Por qué no Confucio? ¿Por qué no Buda? Sinceramente les digo, si alguien pudiera solucionar mi pecado espiritual, mi muerte espiritual, y podría llevarme a Dios, yo le seguiría. Si alguien podría solucionar este problema en mi vida, yo le serviría. Pero no hay nadie, no hay nadie. Yo siempre digo, la religión no es mala. Gracias a la religión tenemos muchas ayudas, colegios, ONG. Hay tantas cosas buenas. Yo digo que si no hubiera religión, el mundo estuviera peor. Pero para la salvación, solamente Cristo. Nada más. Porque la religión no tiene el poder para solucionar mi pasado, el pecado original. No tiene el poder para resolver mi presente, mis pecados. Porque yo estoy, a partir de haber sido separado de Dios, continuamente hemos pecado. Porque estamos en la corriente de este mundo, bajo la potestad de Satanás, la potestad del aire. Pero a través de Cristo hemos solucionado nuestro presente y también nuestro futuro. Por eso decimos, ¿dónde está Cristo? A la diestra de Dios, ¿verdad? Sentado a la diestra de Dios Padre. Pero ¿dónde está Cristo a la vez? Conmigo en mi corazón. Ahí está Cristo. Por eso tenemos que entender, a veces hay creyentes que le pregunto, ¿dónde está Cristo? A la diestra de Dios. Está bien, pero ¿dónde más? Él dice que ahora mismo está con nosotros, está a la diestra de Dios y a la misma vez camina con nosotros. Por eso tienen que entender el estado de salvación. No pueden estar ustedes más engañados. Una vida de fe es conocer realmente su estado y su bendición. Si no, entonces van a actuar engañados en el mundo. Siendo hijos de Dios, quieren portarse como hijos del diablo. Siendo hijos de Dios dentro de la salvación, quieren caminar por el camino de los pecadores. Siendo hijos de Dios, andan por ahí haciendo cosas raras y extrañas. Por eso tienen que entender, el mundo sinceramente no aprueba a los creyentes. No los aprueba.
¿Por qué? Porque los creyentes no están disfrutando de esto, no conocen a Cristo, no saben realmente qué es tener una vida de fe. Creen que asistir a la iglesia es una vida de fe. No, si yo no conozco este evangelio, asistir a la iglesia me hace perder muchos privilegios. ¿Por qué? Porque voy a vivir golpeado en el mundo, golpeado en la iglesia, porque en la iglesia voy a recibir heridas y voy a vivir tentado, voy a vivir ahí arruinado. Pero el que entiende esto, cambia. El mundo necesita realmente, una vez más, aprobar a los creyentes. El mundo no aprueba casi mucho a los creyentes. ¿Por qué? Porque casi todos los problemas, los mayores problemas, lo han hecho creyentes. Por eso nosotros, al tomar el evangelio hoy, tenemos que entender, vivir una vida de fe solo asistiendo a la iglesia sin entender el evangelio, por más esfuerzos que tú hagas, por más que tú realmente quieras solucionar los problemas espirituales de tu vida, no va a pasar nada. Van a quedar totalmente arruinados. Por eso hoy los bendigo de verdad, para los que me están escuchando, puedan continuar oyéndonos a través del Facebook, a través del YouTube, porque en sí lo que estoy hablando con ustedes son puntos básicos. Quisiera hablarles el evangelio, ¿verdad?, dentro de la corriente, pero siento que como yo, habiendo tenido una vida de fe por mucho tiempo, no pude comprender esto. Y esto fue lo que trajo a mi vida mucha ruina, mucho dolor. Vivir en la iglesia sin poder solucionar los problemas espirituales hace que uno use mucho esfuerzo y pierde ¿qué? Pierde muchas bendiciones. Este es el estado de salvación. Por eso Jesús es el Cristo. Cristo vino como Jesús es su nombre, y su oficio, su trabajo de Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Muchos dicen, Cristo en la cruz del Calvario cumplió el plan de Dios, porque Dios lo mandó hasta la cruz y Cristo terminó lo que Dios lo mandó a hacer, pero no saben por qué murió. Yo siempre les digo a los creyentes, y no es porque les quiero ofender, un día encontré a una persona, ¿verdad?, y tenía un crucifijo, y está bien. Yo quería enseñarle un misterio, un secreto. Y le dije, ¿sabes por qué razón llevas esa cruz colgada en el pecho? Y me dijo, aquí murió Jesús. Ah, qué bueno. Pero ¿sabes qué pasó en esa cruz? Y no supo decírmelo. Y yo le enseñé. Le dije, lo que tú llevas en el pecho es un arma de muerte. Porque en aquel tiempo la cruz era para los violadores, para los malditos, para la gente indeseable. La cruz era un arma de muerte. Como en Grecia la guillotina, ¿verdad? Como en Estados Unidos la silla eléctrica, y como en China, que fusilan a la gente, ¿verdad? Un fusil. Son armas de muerte. Y yo le dije, si a Jesús lo hubieran fusilado, ¿qué llevarías en el pecho? Un fusil, ¿verdad? Y si lo hubieran puesto en una silla eléctrica, ¿qué llevaras en tu pecho? Una silla eléctrica o una sillita. Entonces, no es con qué lo mataron, qué pasó ahí. Eso es muy importante. Y cuando yo le enseñé, Cristo fue a tomar nuestro lugar. Nosotros deberíamos realmente morir por nuestras transgresiones, por nuestro pecado, por vivir una vida totalmente separada de Dios, pero Él tomó nuestro lugar. Él fue el Cordero de Dios, enviado ¿para qué? El justo que pueda morir por los injustos, una sola vez y para siempre. Y en esa cruz dijo, consumado es. Y así Él terminó con toda condenación y nos liberó, solucionando nuestro pasado, presente y futuro. Por eso Cristo vale. Y cuando yo recibo a Cristo, ¿qué bendiciones yo recibo? Hay bendiciones que yo recibo. Lo primero es mi identidad. Juan 1:12 y Primera de Juan 3:2 dice que yo he dejado de ser siervo de Satanás para convertirme en un hijo de Dios. Por eso lo primero es la identidad. Mi identidad cambia. Cuando soy redimido y he sido salvado, mi identidad cambia.
mi estado cambia, mi dueño cambia, mi registro familiar cambia. Yo que estaba en maldición, ahora estoy en bendición. Yo que estaba muerto, ahora tengo vida. Yo que estaba atrapado por el diablo, ahora soy hijo de Dios. Yo que merecía el infierno, ahora estoy en la gracia. Es tan importante. Por eso tienen que entender esto. Por eso, en la identidad que tenemos, Romanos capítulo 8, del verso 12 al 17, habla de nuestra relación con Dios ahora. Antes estábamos lejos, ¿verdad? Pero hoy hemos sido adoptados. Por eso ahora nosotros le podemos decir, Abba, Padre. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso grandioso? Haber estado lejos por el pecado, lejos por la transgresión, no podíamos volver a la gloria de Dios, no podíamos realmente encontrar el camino, pero Dios nos mandó a Cristo como el camino, la verdad y la vida. Por eso este Cristo, en el pasado, Él resolvió todos los problemas de mi pasado como sacerdote. Mi presente, estábamos atrapados en la corriente y en la potestad del aire, en Satanás. Él como rey dijo que ha venido para deshacer las obras del diablo. Y en el futuro, como profeta, Él nos está enseñando el camino para disfrutar de Dios. Por eso es tan importante Cristo, entender Cristo y ahora disfrutar de este Dios a través de Cristo. Por eso, ¿qué es lo primero que tenemos que entender? El Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Imagínense nosotros que estamos llenos de cosas del mundo, que estamos llenos de tantas cosas malas, pero a través de Cristo ahora nosotros somos la morada del Espíritu Santo. Juan 14, 16, 17 dice que este Espíritu Santo, una vez que nosotros entendemos y Dios entra en nosotros, esto es algo que ya no se puede rechazar, algo que no puedes tú tirar de tu vida cuando quieres, porque dice, este Espíritu Santo que Dios nos da, ¿es para qué? Para siempre. Pues ustedes tienen que entender y tener realmente esta bendición en su vida. A esto le llamamos 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que ustedes son templo de Dios y el Espíritu Santo mora en vosotros? Esto es la salvación. Si usted no tiene el Espíritu Santo, entonces usted no es salvo. Por eso, en el pasado, el Espíritu Santo solamente venía sobre los reyes, profetas y sacerdotes. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía solamente así, el Espíritu de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, ya no estaré fuera de ustedes, sino que estaré dentro de vosotros. Por eso, ahora nosotros tenemos esta bendición. Todos aquellos que entienden a Cristo y conocen por qué Cristo, cuando lo entienden, automáticamente toda la oscuridad huye, toda la oscuridad es quebrantada. Por eso el Espíritu Santo mora en nosotros. Siendo tan malos, pero Dios es Dios, Él es así. Por eso dice también, ahora nosotros, el Espíritu Santo nos guía. Este Espíritu Santo, dice Juan 14, 26, 27, que el Espíritu Santo ahora mismo está guiando toda nuestra vida. ¿Y cómo está guiando nuestra vida? Nos guía con paz. No nos guía de cualquier manera. Por eso dice el verso 27 de Juan, que el mundo les ofrece una paz engañosa. El mundo no tiene paz. El mundo está en guerra. Pero sin embargo, ofrece. El mundo no tiene nada que ofrecer. Por eso Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo le da, sino como yo los doy. Cristo nos está guiando a todos aquellos que están dentro de la salvación. Nos está guiando con paz. Por eso no podemos nosotros seguir a un ciego.
Por eso le decía, estudiar la Biblia sin el Evangelio es un problema muy grave. Asistir a la iglesia sin conocer a Cristo es un problema muy grave. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Por eso necesitamos solamente la guía de Dios. ¿Por qué? Solo Dios me puede guiar, porque Dios es perfecto. ¿Y qué más vemos aquí? El Espíritu Santo obra para nosotros. Dios obra para nosotros. Por eso Juan 14:14 y Juan 14:26 o 16:24, perdón, Juan 16:24 habla de esto, la obra del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere? Al trabajo que Dios hace para nosotros. Nosotros cuando oramos, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios obra para nosotros. Por eso dice, hasta ahora no me han pedido nada en mi nombre. El que entiende la salvación no ora de cualquier manera, ora correctamente dentro de esto y Dios obra para ellos. Por eso los bendigo para que ustedes de verdad puedan entender esto y lo puedan disfrutar. Y lo segundo que ustedes tienen que entender es la potestad. Es muy importante que ustedes entiendan esto. Lo primero dentro de la potestad es que nosotros ahora estamos siendo realmente bendecidos por Dios y Dios nos manda a nosotros ángeles. Ángeles para que nos cuiden, nos guarden y nos protejan. Tenemos la compañía de los ángeles. Mateo 18:10, Daniel 6:22, podemos ver la compañía de los ángeles. Hebreos 1:14, podemos ver cómo Dios ahora mismo está mandando sus ángeles para que nos cuiden, nos guarden y nos protejan. La otra semana, en la Escuela del Evangelismo, voy a hablar de cada punto de las bendiciones que les estoy hablando hoy. Pero esto es lo que ustedes tienen que, al mínimo, tienen que entender y disfrutar. Luego, nos da autoridad, poder para quebrantar las tinieblas y toda oscuridad. Poder y autoridad. Podemos ver Juan 1:4. En Juan 1:4 dice que Jesucristo es la luz. Por eso que toda oscuridad, cuando Cristo entra a nuestra vida, tiene que huir. Lucas 10:19 dice que Dios nos ha dado esta autoridad. Por eso, cada vez que ustedes realmente realicen y disfruten esto, ustedes van a ver las personas que tienen problemas espirituales o personas que practican hechicería, adivinación, ellos nos reconocen. Ellos saben que realmente tenemos poder, tenemos autoridad. De eso vamos a hablar la otra semana. Y también estamos protegidos por Dios. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20 habla de esto. Estamos totalmente protegidos por Dios. Por eso tienen que entender, todo gobierno, ¿verdad? Si Estados Unidos tuviera, qué sé yo, un estadounidense en cualquier lugar, y si tuviera algún problema, entonces el gobierno viene para ayudarlo. De la misma manera, si ustedes tienen algún problema aquí en esta tierra, ustedes tienen que entender, ustedes son las personas garantizadas por Dios, son las personas elegidas por Dios. Dios se ha hecho responsable de ustedes. Cualquier problema que ustedes tengan, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a recibir la ayuda de nuestro Dios, porque estamos protegidos por Él. Y por último, nos ha dado la potestad de poder conquistar el mundo. La evangelización del mundo. En Mateo 28, del 19 al 20, habla de esto. Estamos tan bendecidos
Por eso es tan importante conocer nuestra identidad y nuestra potestad. La identidad solo lo tienen que conocer. El Espíritu Santo mora en mí. Ahora estoy guiado por Dios perfectamente. Aunque me equivocara, Dios retomará mis pasos y los enderezará. Y estoy dentro de la obra del Espíritu Santo. Significa hacer trabajar a los ángeles, hacer trabajar a Dios, porque cuando lloro, Dios tiene que enviarme los ángeles. Esto lo tengo que conocer, pero la potestad lo tengo que utilizar. Si un policía está en medio de las carreteras o en una metrópoli, en una ciudad, y no usa su autoridad, entonces sería en vano que esté ahí. Ustedes también tienen que entender, ustedes tienen una potestad, ustedes tienen ángeles que los van a ayudar, guardar y proteger ahora mismo en esta pandemia. ¿Cuánto quisiéramos nosotros visitar nuestra familia? ¿Cuánto quisiéramos realmente nosotros irlos a ver? Pero no podemos mover, pero tienen al Espíritu Santo como el Espíritu que los guía, mora y obra para ustedes, y también tienen ángeles. Pueden mover los ángeles hacia, qué sé yo, Japón, Corea, Estados Unidos, Panamá, Chile. Muévanlos, porque aunque no puedan ir ustedes, a través de la oración hagan el viaje del pacto y protejan sus familias a través de la oración. Ustedes tienen poder, tienen autoridad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Ustedes tienen que entender, no pueden perder esto. Si pierden esto, entonces no podrán hacer la evangelización del mundo. Hay que orar dentro de esto, porque esto es todo. Por eso, hoy he hablado acerca del estado de salvación y la bendición de los creyentes. Identidad, potestad. 3 identidades, 4 autoridades. ¿Y qué es lo que en realidad he recibido yo cuando me salvé? Liberación de la condenación de mi pasado, presente y futuro. Y debemos tener la confesión de Pablo. Debemos realmente nosotros entender la ley del Espíritu de vida ha terminado con la ley del pecado y la muerte. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ustedes tienen identidad, tienen potestad. Por eso, no traten de arruinar sus vidas. Son hijos de Dios. Son hijos de Dios y quieren ser siervos de Satanás. Son hijos de Dios, quieren caminar por el camino de los pecadores. Son hijos de Dios y quieren hacer cosas como si fuera un pueblo de Satanás. Bueno, si es una estrategia que ustedes están usando para confundir al diablo, está bien. Pero si no es así, es bueno que ustedes realmente puedan realizar esto. Y puedan realmente hacer que las personas del mundo otra vez comiencen a mirarnos y realmente comiencen a valorarnos. Porque si las personas del mundo siguen mirándonos como hasta hoy, y ellos siguen realmente no aprobándonos, sino más bien tildándonos de personas que no pueden confiar, no podremos predicar el Evangelio así. Así que los bendigo para que mientras más escuchen el Evangelio y más lo disfruten, ustedes puedan ser modelos para la evangelización mundial. Dios les bendiga y Dios les guarde. Vamos a orar en la escuela de Evangelio. Así que vamos a orar hoy. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que tanto la iglesia como los remanentes y los líderes del mundo, Señor, y Latinoamérica, Señor, que está escuchándonos, Señor, puedan realmente entender que estudiar teología, asistir a la iglesia, sin conocer el Evangelio, sin conocer a Cristo, es un grave problema. Ningún esfuerzo podrá terminar con los problemas espirituales. Ningún esfuerzo podrá cambiar o sanar mi pasado, presente y futuro. Solamente Cristo, Padre. Por eso te damos gracias, Señor, porque estás ahora obrando en cada hogar, en cada familia y en cada campo, Señor. Cuando salgamos, Señor, de esta cuarentena, Señor, veremos la respuesta por adelantado, Señor, porque estamos aferrándonos en este entrenamiento, realizando tu palabra, Señor, y disfrutando de mi salvación y mis privilegios, mis bendiciones que he recibido en Cristo Jesús. Mi identidad y mi potestad
que quebranta toda la oscuridad y hace huir todo el poder de Satanás. Te damos gracias. Llena con tu Espíritu Santo, Señor, a todos los líderes del mundo y los remanentes para hacer el movimiento más grande, Señor, de evangelismo, que cumpla tu deseo y cautive tu corazón. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros. El día domingo estaremos celebrando el culto a través de estos medios a las 11 de la mañana. Espero verlos conectados también. Desde aquí un abrazo y nada, Jesús es el Cristo, el solucionador de todos los problemas de nuestra vida. Dios les bendiga.